A continuación daremos paso al panel de especialistas y activistas que han sido convocados hoy para esta charla. Vamos a escuchar a Agostina Yossi Sellá, licenciada en Ciencias Biológicas y activista de Greenpeace. Muchas gracias. No se escucha, ¿no? Ahí va. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor ser parte de este debate. La verdad es que es necesario que ocurran este tipo de espacios donde estén distintos actores involucrados. Estuvieron los diputados nacionales, ahora van a estar las asambleas, vamos a estar especialistas. Estamos muy agradecidos de ser parte de este encuentro. Y un poco para entender qué es lo que se está charlando, si bien los 4 diputados fueron muy claros en sus exposiciones, es entender también la historia de esta ley, ¿verdad? Es una ley que surge después de la lucha de la gente, no es una ley que se consigue en un escritorio, con un acuerdo entre pocos, es una ley que la gente sale a la calle y reclama que hay que defender nada más y nada menos que el agua de los argentinos. Es una ley que, como mencionaba, creo que lo mencionaste vos, Néstor, se sanciona en el 2008, tiene un veto presidencial y después de la lucha nuevamente se logra sancionar en el 2010 con algunas modificaciones, pero se logra sancionar en el 2009. Entonces es una lucha es una ley que se conquistó 2 veces, que hubo que salir a luchar a la calle 2 veces para conseguirla. Y eso es un dato que no es menor. Es una ley que tenemos hace 15 años, que todos los gobiernos que hemos tenido, en mayor o menor medida, han intentado derribarla, y hoy nos estamos encontrando, sí, con una reforma que la desguaza completamente, ¿sí? O sea, es una ley que va a quedar sin espíritu, lo rompe completamente. No es casual que estemos hoy acá. Ustedes, el pueblo de San Juan, es el corazón de la disputa. Son un territorio que donde claramente se expresa la tensión entre los proyectos extractivos y la defensa del agua. Hay actores como ustedes que están todos acá escuchándonos y que entienden que son parte de este debate también. Acá somos unos pocos los que estamos hablando, pero esto es algo de todos nosotros. Hay territorios y hay agua en juego. Y esta no es una discusión abstracta, ¿verdad? Y este debate no es técnico, es un debate político. ¿Por qué? Porque lo que se está decidiendo es si vamos a seguir protegiendo el agua de los argentinos o si vamos a poner en riesgo la seguridad hídrica del país. A veces, cuando nosotros charlamos con la gente, es difícil entender qué implican los glaciares y el ambiente preglacial, ¿verdad? Por eso es tan importante remarcar que lo que significan es agua. Y cuando lo mencionaban en los discursos de los senadores en la sesión que hubo el 26 de febrero, que algunos hablaban de rocas congeladas a 4.000 metros de altura que no sirven para nada. Y que se habla también de la relevancia hídrica que tengan esas rocas congeladas a 4.000 metros de altura. Hay que entender que todos los glaciares y todo el ambiente periglacial, y estoy segura que acá Juan Pablo lo va a explicar mucho mejor, tienen relevancia hídrica porque contienen agua en su interior. Tenemos los glaciares que son conformados, los glaciares descubiertos, como el Perito Moreno, que es el más conocido en nuestro país, que es 100% agua, pero después, Adriana lo mencionó bien, tenemos los glaciares descontrolados, que tienen entre un 50 y un 70% de su conformación, que es agua, y después tenemos el resto del ambiente periglacial, que también es agua retenida en el suelo, tanto en superficie como en profundidad. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que en realidad lo que va a quedar protegido es lo que tiene un aporte hídrico relevante y lo que no tiene un aporte hídrico relevante no es necesario protegerlo, es un detalle técnico que es incongruente, porque todos los glaciares y todo el ambiente periglacial son reservas estratégicas porque están conformados por agua. ¿Cuáles son las funciones? Obviamente, como decíamos recién, almacenar agua, pero también nos ayudan a regular los caudales de los ríos, ¿sí? Hay estudios que dicen que el 20% de la infiltración del suelo viene de parte del ambiente periglacial. Otros que dicen que en épocas de sequía los aportes del ambiente periglacial pueden ser entre un 25 y un 30%. Y cuando hablamos en periodos de mega sequías, en momentos específicos, ha llegado a tener aportes hasta el 75%. Entonces, cuando vienen a querernos hacer creer que el ambiente periglacial no tiene una función relevante, es incorrecto y no lo podemos dejar pasar.
Y todo esto se da en un contexto de crisis climática, que cuando se sanciona esta ley hace 15 años y uno proyectaba cuáles iban a ser los efectos de esa crisis climática, no se esperaba que lo que estamos viendo hoy en día suceda 15 años después, se esperaba que suceda 30, 40, 50 años más adelante. Entonces, es una ley que fue pionera en el mundo, pionera porque fuimos el primer país en sancionar una ley que protege específicamente a los glaciares, el ambiente periglacial, y una ley de vanguardia porque se adelantó. Y lo que estamos haciendo con esta reforma es ir a contramano de la evidencia científica. Todo el mundo está diciendo que los efectos de la crisis climática son cada vez más extremos, y Argentina no se queda fuera de eso, nosotros lo estamos viendo también. Las sequías son cada vez más prolongadas, son cada vez más intensas. Estamos viendo incendios en la Patagonia por el contexto climático que está ocurriendo. Entonces, nosotros como país estamos yendo a contramano de lo que se está diciendo. En febrero salió un informe de la ONU que habla de la bancarrota hídrica mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el agua, que es parte de un ciclo, no llega a reponer lo que nosotros como humanos estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, consumimos más de lo que la naturaleza puede llegar a reponer. Lisa y llanamente eso significa que el agua escasea, el agua falta. Y nosotros, en lugar de entender que tenemos una ley, como les decía antes, de vanguardia, que hace 15 años defiende el agua, estamos intentando destruirla completamente. Entonces, la verdad es que es increíble que estemos viviendo esto que está pasando hoy en día. Y es importante tener en cuenta, y espero que muchos de ustedes coincidan conmigo en esto, en que la ley de glaciares no es una ley que impide el desarrollo. No es una ley antiminera como quieren hacernos creer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos glaciares, ambiente periglacial, en el 1% de superficie de nuestra cordillera. Eso es un 0,2% del territorio nacional. Y es una ley que, como les decía al principio, no nace para impedir la minería, es una ley que nace para proteger el agua. Cuando nos quieren llevar al debate de minería sí o minería no, es un debate que no es correcto, porque la ley no apunta a eso. La ley de lo que dice sí es sobre glaciares y sobre ambiente periglacial, no perder esa agua que no se recupera. Entonces, cuando nos llevan al debate antidesarrollo, hay que explicar que no es una ley que nace para impedir el desarrollo, es una ley que nace para proteger el agua. Y es importante también entender, en este contexto de crisis climática que les decía, que los glaciares son aliados para mitigar los efectos de esta crisis y que ya se encuentran afectados, lo mencionaron al principio. Hay estudios que dan cuenta de cómo están retrocediendo los glaciares, y de hecho el IANIGLA, que es el Instituto del CONICET, como mencionó Adriana, encargado de realizar los inventarios, en 2024, a finales de 2024, publicó una actualización del inventario y dio cuenta que los glaciares de lo que son los Andes desérticos, que sería desde el norte de San Juan, y eso agarra, por ejemplo, al pueblo de Cachay hasta Jujuy, han retrocedido un 17% en su superficie. Y a eso, nosotros como país queremos sumarles una presión extra, que es la minería en este caso. Entonces, lo que está acá es decidir, la discusión está en qué se protege y de qué manera. Los diputados lo explicaron muy bien, esta reforma tiene varias aristas, pero es una reforma que en primera instancia es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque es una ley de presupuestos mínimos. El presupuesto mínimo es una protección uniforme a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque se necesitan estándares que sean uniformes para la protección de los glaciares. No puede haber provincias que tengan distintos criterios de protección. Y lo que hace esta ley es pasar esa decisión uniforme a las provincias. Entonces van a terminar siendo decisiones discrecionales por parte de las provincias de qué glaciares quedan protegidos y cuáles no, con este concepto que yo les decía al principio, de cuáles tienen una relevancia hídrica real. Que como les decía, eso está mal. Además de esto, lo que va a terminar pasando es que va a haber una fragmentación de la protección. Nosotros ahora tenemos una protección uniforme a lo largo de toda nuestra cordillera. Se escucha raro, ¿no? No soy solo yo. Ah, ahí va. Bueno, cualquier cosa me dice.
Nosotros ahora tenemos una protección a lo largo de toda la cordillera, que como les decía es uniforme con los presupuestos mínimos, y esto va a hacer que esa protección se fragmente. Ni hablar, que no hay una ley de presupuestos mínimos para evaluaciones de impacto ambiental. Entonces los criterios de las provincias sobre cómo tiene que llevarse adelante una evaluación de impacto ambiental y cómo se realizan los estudios para saber qué tiene que quedar protegido y qué no, va a ser heterogéneo, va a ser distinto entre provincias. Y Adriana, cuando hablamos, mencionó perfectamente que los glaciares alimentan 36 cuencas hídricas que recorren gran parte del territorio, ¿sí? Eso lleva de manera directa al 20% de los argentinos. Son casi 7 millones de personas que viven en localidades que utilizan agua de ríos, que tienen agua de deshielo. Pero después, yo por ejemplo soy de la ciudad de Buenos Aires, recibo también los beneficios del agua de deshielo de manera indirecta. ¿Por qué? Porque consumo productos que fueron cultivados en estas zonas. Entonces, es importante entender que esto no es una discusión solo de las provincias cordilleranas. Es algo que nos afecta a todos y todos tenemos que involucrarnos en esto. Y eso da cuenta de lo que está pasando con la audiencia pública. Es histórico que se hayan anotado casi 100.000 personas para hablar sobre qué creen de esta reforma. La verdad es que cuando, si bien tiene que haber una audiencia pública por la ley que nosotros tenemos para ratificar el acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Escazú, que habla que cuando hay una decisión ambiental tiene que haber una consulta a la ciudadanía, y esa instancia, como mencionaron anteriormente, en el Senado no ocurrió, y eso es ilegal. Cuando arman la audiencia pública, yo creo que esperaban que seamos los mismos, los que estamos acá, nada más que no son los mismos, ¿verdad? Que íbamos a hacer poquitos, bueno, cumplir, iba a estar todo bien. Lo que está demostrando la cantidad de gente que está anotada es que esto es nacional, que esto nos afecta a todos y que no hay licencia social para que esta reforma ocurra. Y otra cosa, otra de las leyes que se rompen con esta reforma es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente, también en el Acuerdo de Escazú, se habla del principio de no regresión. Nosotros no podemos, si ya tenemos una ley que tiene un estándar ambiental en particular, ir para abajo de eso. Nunca podemos ir a menos. Entonces, es inconstitucional, porque los presupuestos mínimos están en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, que dice que es la nación la que tiene que fijar esos presupuestos mínimos, por más de que los recursos sean propiedad de las provincias, el dominio originario lo tengan las provincias. Y es ilegal porque estoy hablando de leyes ambientales que nosotros tenemos. Néstor lo mencionó en un momento, nosotros estuvimos el mes pasado realizando un sobrevuelo sobre distintos proyectos mineros de la provincia de San Juan, así que también hablamos con conocimiento de causa cuando decimos que esta reforma lo que está haciendo es, en lugar de adaptar los proyectos a la ley, lo que se está haciendo es adaptar la ley a los proyectos. ¿Por qué? Porque pudimos ver desde el aire que los glaciares y el ambiente periglacial ya están siendo afectados por la minería. Entonces, con esta reforma no solo quieren avanzar más de lo que ya pueden hacer, quieren legalizar y poder avanzar sobre el territorio, sino que quieren blanquear todas las irregularidades que estuvieron cometiendo estos últimos 15 años. Y eso es importante también tenerlo en cuenta al momento de analizar la reforma. A ver, hay algo que es que cuando se habla de este tema quieren plantear como que es una discusión compleja, lejana, que la gente no entiende. La gente sí entiende, cuando uno le da la posibilidad a la gente de entender qué es lo que está en juego, de entender lo que está pasando, de informarse, la gente se involucra y como les decía al principio, eso lo vemos con la audiencia pública. En ninguna audiencia pública que haya ocurrido en nuestro país hubo tal cantidad de inscritos que quieran hablar sobre esta reforma. Es una locura lo que está pasando. Y hay que tenerlo en cuenta. No hay licencia social para que esta reforma ocurra. Por eso es tan importante la participación. Y obviamente va a ocurrir en solo 2 días. Si efectivamente esos 2 días son del 10 al 19 como están en el cronograma, van a hablar alrededor de unas 200 personas. Eso quiere decir que menos del 0,2% de los inscritos va a tener derecho a expresar su palabra. ¿Quién nos garantiza a los que no vamos a poder hablar? Porque yo soy una de ellas, porque a mí ya me avisaron que puedo mandar una ponencia escrita o un video. ¿Quién me garantiza a mí que alguien va a leer mi ponencia? Nadie. Entonces, ¿dónde está la participación ciudadana?
Lo que va a suceder la semana que viene en las comisiones de recursos naturales y de asuntos constitucionales es meramente una reunión informativa donde van a elegir a dedo quiénes hablan y quiénes no. Y eso ya ocurrió en el Senado. Fuimos menos, porque hablamos unas 20 personas, yo estuve ahí hablando también. Pero ya pasó, eso no es una audiencia pública, y eso no es darle lugar a la ciudadanía que se exprese. Como decía al principio, y para ir cerrando, esta es una ley que se ganó en la calle, que se ganó con la lucha de la gente. Y cualquier tipo de reforma que se plantee tiene que estar a la altura de ese debate. No se puede tratar en sesiones express, intentando que pase rápido, sin dar la discusión debida. Obviamente desde Greenpeace nos oponemos a cualquier tipo de modificación de la ley. La ley no necesita ser reformada, la ley está perfecta como está. Lo que tiene que ser es cumplimentada. Y eso es importante entenderlo. Esta discusión no se puede dar a espaldas de la gente. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Como vos decís, el proyecto José María viola la ley de glaciares, estaba violando la ley. El proyecto Pachón también está violando la ley de glaciares. Impunemente está violando hoy en día la ley. Así que bueno, muchas gracias por aclarar.